que esta victoria, esta conquista de derechos políticos que hoy estamos consagrando en nuestro país y en nuestra ciudad, es imposible de explicar sin un marco y una revolución feminista que nos desborda, que nos contiene, que nos hace parte y que nos lleva a las mujeres a protagonizar la pelea por la igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida. Digo, dar esta pelea y consagrar en las instituciones de la democracia este derecho por el cual se viene peleando desde hace tantos años, es imposible de explicar si no está acompañado de la pelea que vamos dando en todos los ámbitos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre la oportunidad de denunciar la brecha salarial en la que hoy todavía vivimos, teniendo iguales trabajos pero distintos salarios por la condición del género, sin la posibilidad de empezar a visibilizar el trabajo remunerado que realizamos cada una de nosotras en nuestros hogares y que por tanto tiempo se nos asigna y se nos asignó de manera totalmente arbitraria. Es imposible de explicar esta victoria sin todas las luchas que damos para la promoción de infancias más libres, de tener oportunidades de desear, de pensar más allá de cuál sea nuestro cuerpo o nuestra identidad de género desde nuestras primeras infancias. En este marco es que estamos consiguiendo que las instituciones de la democracia den un paso hacia adelante. Sin ese marco que está en la sociedad vivo y que han puesto en marcha todas las mujeres de todas las organizaciones políticas, sociales y gremiales de nuestro país, sería imposible lograr esta conquista. Y cuando trataba de pensar, como decía la concejala Magnani, qué es lo que cada una de nosotras podemos aportar a este debate sin reiterarnos o repetirnos entre nosotras mismas, creo que esta discusión, por lo menos para las mujeres de Ciudad Futura, no podemos darla sin hacer algún repaso por lo que fue la presentación de una lista integrada 100% por mujeres el año pasado, que decidimos hacerlo porque entendíamos que, sobre todo a partir de junio del 2015 y del grito de ni una menos, de basta de matarnos por el hecho de ser mujeres, se había abierto en nuestro país y en nuestra sociedad un aprendizaje colectivo, un aprendizaje... ¡Ay, Marina, no lloré! Sí, llorá, mejor dicho, llorá todo lo que quieras. También estamos acá para eso, aunque incomode más un llanto que una piña que parezca más natural en algunos ámbitos. Pero bueno, volviendo. ¿En qué estaba, Marina? En el poder de las mujeres estaba en esta decisión de poder profundizar ese aprendizaje colectivo que estamos llevando adelante como sociedad, también en el ámbito de la política, de los partidos políticos, de las instituciones estatales, de la política electoral. Y decidimos hacerlo porque entendíamos claramente y sin ningún tipo, la verdad, de lo que después sucedió, que la ley vigente en nuestro país nos amparaba, nos permitía, nos obligaba a poder hacer una presentación de estas características. Pero lamentablemente, por más que el resto de las fuerzas políticas de nuestro país, de nuestra ciudad, entendieron que eso era así, acompañaron, pudieron tener objeciones o no políticas, en ningún momento impugnaron la presentación de una lista integrada 100% por mujeres, sí lo hizo la justicia. Sí lo hizo esa justicia machista y patriarcal que nadie vota, que ninguno de nosotros y de ningún ciudadano vota, es la que no tuvo ningún tipo de inconveniente para poder impugnar la presentación de nuestra lista. Y le voy a hacer un par de repasos breves nomás por algunas de las consideraciones que tuvo la justicia, porque sabe que las palabras de la concejala Smuk me dieron el pie. Porque yo no creo, señor presidente, que en este contexto de avance de derechos de las mujeres, alguien que tiene aspiración política, que tiene militancia política o participación política, se anime a impugnar una lista 100% de mujeres, como ocurrió en su momento, o a impugnar o a judicializar esta ordenanza. Pero créame que sí creo que hay una justicia patriarcal y machista que nadie vota, que sí puede tener esa misma actitud, porque sabe que nadie le pidió al juez Rodríguez que impugne nuestra lista, pero lo hizo.
Lo hizo argumentando que la ley de cupo vigente en nuestro país en ese momento era una ley de cupo para ambos géneros. En su fallo instauró la ley de cupo masculino. Dígame, señor presidente, ¿cuándo en la historia de nuestro país y de la humanidad los varones necesitaron una ley para poder participar en política y ocupar lugares institucionales de poder? En ningún lugar. En ningún momento de la historia. Pero el juez Rodríguez entendía que había un poder y un status quo que defender, por lo cual había que impugnar. Fuimos con nuestras argumentaciones jurídicas, legales. ¿Y sabe qué nos respondió el juez Rodríguez, señor presidente? Que nuestros argumentos no lo conmovían. ¿Perdón? Las mujeres estamos en la historia y en la vida política para conmoverlo a todos los jueces varones que tuvieron participación a la hora de sentar algún tipo de fallo sobre esta presentación. Fuimos a la Cámara Electoral. Y ahí nos encontramos con un segundo juez, este sí que la verdad que se llevó todos los méritos y que creo que no va a tener ningún problema si le dicen que tenga que objetar nuestra ordenanza, por más que tenemos mucho más fuerza para poder batallar. El juez Dalabía, después de decir que los partidos políticos podíamos tener ideologías feministas o machistas, como si fueran dos caras de una misma moneda, dos extremos, como bien explicaba la concejala Magnani las diferencias, que podíamos tener ideología feminista o machista, pero que teníamos que tener ambos géneros en la integración de las listas. Pero dijo también algo que para mí es mucho más preocupante, y lo voy a citar. Dice el juez Dalabía: o buscamos el interés general o cada uno representa a sus mandantes en busca de intereses particulares. ¿Qué quiere decir el juez Dalabía? Que las mujeres estamos representando en los lugares institucionales de poder un interés particular minoritario y que no somos capaces de representar el interés general de una sociedad, que ese interés general solo en el siglo XXI sigue recayendo sobre los hombres mayores de 18 años y bla, 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 bla. Pero para finalizar, así como al juez Rodríguez no lo conmovimos, al juez Dalabía le causó asombro y rechazo una lista integrada 100% por mujeres. Esa es la justicia argentina actual, la que no votamos, la que se elige y que nadie le conoce la cara a estos tipos. Vino después el juez Corcuera, el único a nuestro entender que hizo aplicar la ley vigente en nuestro país de ley de cupo femenino, que con argumentos jurídicos dio su voto a favor de la presentación de nuestra lista. Se genera un empate en la Cámara. Hay que llamar a un tercer juez porque hay una vacante. ¿Quién es el tercer juez? Martín Irurzun, conocido en nuestro país por otras causas y otros fallos. ¿Qué decide hacer Irurzun? Ni abrir la boca, ni dar argumento. Firma, estoy a favor de Dalabía, esto se resuelve, se impugna la lista y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y allí fuimos, señor presidente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que para no sorprendernos gratamente, lo que optó fue por dejar pasar el tiempo, porque pasen las presentaciones de la lista, las elecciones, y hace unos meses nomás decir, este planteo se volvió abstracto porque las elecciones ya pasaron. No vaya a ser cosa que demos la discusión de fondo que es acerca de la legalidad de esa lista y de cómo interpretamos la Constitución Nacional en nuestro país. ¿Sabe qué, señor presidente? A lo largo de toda esta batalla, que no soy constitucionalista, lo aclaré en la Comisión de Gobierno, lo aclaro en todos lados, no tengo, pero la verdad soy militante y más de una vez uno va teniendo que aprender varias cosas para poder defenderse y hacer valer sus derechos. Me di cuenta y recaí en una frase muy sabia que dice que la legalidad es una cuestión de poder y no de justicia. Y aprendiendo esto, también empezamos a repensar el tema de la paridad y de cómo seguir la conquista de nuestros derechos políticos. Porque las acciones positivas que prevé nuestra Constitución Nacional, presidente, justamente lo que parten es de reconocer la desigualdad estructural de la que partimos las mujeres por ser el grupo desventajados en la sociedad,
a la hora no solamente de ocupar lugares en los espacios institucionales de poder, sino en la sociedad. Esa desigualdad estructural que vivimos todo el tiempo en nuestra sociedad. Y por lo tanto, en la Constitución, a partir de las acciones de discriminación positiva, lo que se nos encomienda a los legisladores y demás es poder avanzar para resolver esa desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros seguimos tratando de manera igualitaria a una situación que es desigual, no vamos a hacer más que reproducir esa desigualdad. Por lo tanto, las acciones de discriminación positiva lo que vienen a darnos es una herramienta para que tratemos de manera desigual a lo que es desigual para poder generar esa igualdad. Esas es las leyes de cupos y de cuotas que desde el año 91 existe en nuestro país y que nos permitió a las mujeres ingresar a las instituciones porque no aparecíamos en las instituciones. Ese aprendizaje, esa forma de entender las acciones positivas, nos llevó a pensar, ¿y si en vez de, o si pensamos la paridad o el avance en la conquista de nuestros derechos con la posibilidad de plantear legislaciones que lo que hagan es elevar el piso que hoy tenemos de un 30% a un 50%, pero que no nos establezcan un techo? Porque claramente las leyes de cupo no nos establecen techos a las mujeres a la hora de participar, por más que la justicia argentina haya dictaminado lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una ley donde garanticemos de mínima el 50% de la integración de las listas de mujeres, pero que no nos pongamos un techo. Claramente no es lo que estamos votando hoy, señor presidente, en este Consejo, ni la ley que se aprobó a nivel nacional, que lo que instaura es la paridad de un 50 y 50. Esto es que a partir de ahora, si yo quisiera en las próximas elecciones ir con la concejala Gigliani, que le veo ahí, en las próximas elecciones, que la concejala Gigliani encabece una lista y yo acompañarla, no voy a poder. Vamos a tener que poner un varón en el medio. Entonces, esto es una discusión que nosotras tuvimos, las mujeres de Ciudad Futura, a la hora de interpretar la batalla que habíamos dado acerca de cómo pensar en elevar un piso, pero no ponernos un techo. No es lo que se consiguió a nivel nacional y no es la forma en que se va a plantear en esta ordenanza. Y usted me preguntará, porque esto fue un planteo que hice en la Comisión de Gobierno, porque tengo hasta la obligación de poner estos pensamientos que tenemos las mujeres de Ciudad Futura después de toda esta batalla que hemos dado contra la justicia patriarcal, de poder pensar en ese sentido. Pero no tenemos duda, señor presidente, no tenemos ninguna duda las mujeres de Ciudad Futura que lo que se votó y se sancionó a nivel nacional hace un par de meses atrás y lo que hoy estamos votando en este Consejo es un avance en la conquista de los derechos políticos de las mujeres. Y entendemos perfectamente que más allá de nuestra pertenencia política somos parte de un movimiento histórico que está avanzando en la consagración de derechos y que está dejando una sociedad más igualitaria y menos machista. Y que además lo que nos termina de convencer de que esta ordenanza tiene que salir y que la tenemos que acompañar y defender en todos los ámbitos que sean necesarios, es que estamos convencidas del impacto real que tiene el avance en este tipo de ordenanza en las instituciones. Estamos convencidas de que a partir de una sanción de esta ley, de esta ordenanza o de la ley nacional, hay una transformación inevitable, imparable dentro de las instituciones porque necesariamente va a haber más mujeres en estos ámbitos. Y ahí no tenemos ninguna duda que hay que avanzar de esta forma y de las que sean necesarias junto a las compañeras de otras organizaciones políticas y de otros movimientos políticos, porque sabe que, señor presidente, voy a tomar agua porque de lo que se trata en el siglo XXI es de seguir democratizando la democracia. Y para democratizar la democracia hay que transformar la cultura política. Y nosotras, las mujeres, venimos a transformar esa cultura política a partir de la feminización de la política y de nuestra participación activa dentro de las instituciones. Yo, señor presidente, quiero serle honesta. Nunca
sentí tanto ni pude reconocer tanto el machismo en la política, el patriarcado en las instituciones, como en el momento que me tocó empezar a ocupar lugares de representación en el Estado. Y tengo que ser sincera, porque desde el día en que asumí, o en el día que fui electa, empecé a ver cómo desde los medios de comunicación, como desde algunos formadores de opinión y demás, se ejercía el machismo de manera totalmente explícita. Usted no sé si sabe, pero yo soy hija de un gran militante político del radicalismo de la ciudad de Santo Tomé. Y con el paso del tiempo me di cuenta que si en algún momento, desde muy chica decidí que iba a militar políticamente y que iba a tener un compromiso con la sociedad. Pero me di cuenta que en algún momento decidí de irme del territorio de mi padre para poder hacer camino propio. Porque lamentablemente las mujeres, consciente o inconscientemente, terminamos pensando esas cosas. Porque consciente o inconscientemente sabemos que hay un sistema y una sociedad patriarcal que va a estar explicando nuestra participación y la forma de ocupar lugares a partir del vínculo con un hombre. Ni siquiera somos libres para poder saber dónde militar, cómo militar, qué hacer, porque tenemos esa vocecita machista que va a estar todo el tiempo tratando de explicar por qué cada una de nosotras, las que estamos acá, por un hombre o por una cualidad, la eligieron porque es linda, la eligieron porque es la compañera de, la eligieron porque es la hija de, la eligieron porque, no voy a decir una frase, pero usted se imagina hacia dónde voy. Nunca ustedes van a tener que pasar por eso. Nunca ustedes tuvieron que pasar por eso y de pensar cómo hacer, cómo vestirse, cómo hablar, cómo manejarse libremente sin que haya un dedo patriarcal que te esté condicionando, que te esté diciendo si está bien o está mal. Y nosotras estamos convencidas de que vamos a venir a copar estas instituciones, que vamos a venir a llorar, que vamos a venir a expresar la impotencia que nos genera todo lo que no podemos cambiar, pero que estamos convencidas de no renunciar a ello. Perdón, me fui de lo que tenía pensado, pero, no hay problema, pero la verdad, señor presidente, que es así. Y anoche cuando estaba pensando en todo esto, me acordaba de esto de cómo las instituciones han sido históricamente habitadas por los hombres y cómo han tomado la fisonomía de los varones, que el día que entré a este recinto, esas bancas no estaban hechas para nosotras. Esas bancas que se diseñaron en no sé qué siglo, no estaban hechas para nosotras. Y me ponía a pensar que cada vez que iniciábamos una sesión entre las concejalas mujeres, quizás ustedes sin darse cuenta, nosotras nos movíamos por los pasillos prestándonos los almohadones, porque cuando una necesitaba hablar, necesitaba pedirle el almohadón a la otra, y pensaba que por qué ahora en este recinto, si es la composición o qué era lo que a mí me permitía hablar mucho más libremente, más cómoda, el tiempo que haga falta, tomar agua, mirar algo, que eso no lo podía hacer en el recinto anterior. ¿Y por qué no? Porque tenía todo el miedo de caerme sobre la pila de almohadones sobre la que estaba y qué iban a decir. Y ustedes de todo eso quizás ni se dieron cuenta, señor presidente, pero así nos movemos nosotras por esta institución, lejos de como quieren pensar la sociedad patriarcal, de que entre nosotras nos agarramos de los pelos, nos queremos sacar los dientes y no sé qué. Nada de eso, señor presidente. Entre nosotras nos vamos prestando, o nos íbamos prestando los almohadones para que la otra se pueda lucir, para que la otra pueda defender sus ideas, para que la otra esté lo más cómoda y lo más en plano de igualdad posible, en una cuestión solamente material y de espacio, que cualquier varón que venía con su traje se plantaba acá y nos hacía grandes shows. Y nosotras atrás estábamos todas. Y así nos encontramos en la Comisión de Gobierno. Qué sorpresa fue la Comisión de Gobierno, la conformación de la Comisión de Gobierno de este año. Estaba claro cómo iba a ser la repartija entre los espacios políticos, pero más de uno se sorprendió de que esos espacios políticos hayan decidido que en esa comisión tan estratégica sean sus compañeras mujeres las que vayan a dar la pelea.
No soy ingenua, señor presidente. Si el despacho de la paridad puede llegar hoy a este recinto y ser una ordenanza y ser un derecho conquistado por las mujeres de nuestra ciudad, es porque hubo en esa composición 4 mujeres que no solamente defendieron el proyecto, que pusieron la firma, aún teniendo estas diferencias, si se quiere, como lo he manifestado, pero que estábamos totalmente convencidas que en esa defensa nos estábamos pasando nuevamente el almohadón y nos estábamos pasando entre nosotras la pelota para que cada vez seamos más mujeres. Cierro con esto, señor presidente. No me haga esa cara de que dale, terminá. Déjeme, hoy déjenos. Piedad. Como dijo una gran luchadora por los derechos de las mujeres y sobre todo de los derechos políticos de nuestro país, una correligionaria para quienes son radicales como lo era mi viejo, Florentina Gómez Miranda. Cuando una mujer entra en política, lo que cambia es la mujer. Pero cuando muchas mujeres entramos en política, lo que cambia es la política. A por ello, señor presidente.